Se nos pide restar. Tenemos 2.868 menos 6.2. Entonces, lo primero que hay que reconocer aquí es que estamos restando el valor más grande de un valor más pequeño, y por lo tanto, esta diferencia será negativa. Y ahora para encontrar esta diferencia, escribiremos la diferencia como una suma, y luego usaremos las reglas formales para sumar los decimales asignados para encontrar la suma, así como también mostrar esta suma en la recta numérica. Podemos escribe esta diferencia como una suma, porque restar un número es lo mismo que sumar el opuesto. Entonces, porque restar b es lo mismo que sumar b negativo, podemos escribir 2.868 menos 6.2 como 2.868 más 6 puntos negativos 2. Ahora ¿qué tenemos? La diferencia como una suma, encontraremos la suma usando las reglas formales para agregar decimales. Y debido a que tenemos un positivo más un negativo, usaremos las reglas aquí, para agregar dos decimales con signos diferentes. Entonces, el primer paso es determinar el valor absoluto de ambos decimales. Entonces, necesitamos encontrar el valor absoluto de 2 puntos positivos 8, 6, 8 y el valor absoluto de 6 puntos negativos 2. El valor absoluto de un número son números a una distancia de 0. Y debido a que la distancia siempre es positiva, el valor absoluto siempre es positivo. Entonces, el valor opuesto de positivo, 2.868 es positivo 2.868. Y el valor absoluto de 6 puntos negativos es 6 puntos positivos 2. Paso 2. Restamos el valor más pequeño del valor más grande. Así que ahora restamos 2.868 de 6.2. Y escribamos esta diferencia verticalmente. Entonces tenemos 6.2. Alineando los valores posicionales correspondientes, tenemos menos 2.868. Date cuenta cómo 6.2 tiene un decimal, y 2.868 tiene tres decimales. Podemos agregar un 0 al valor posicional de centésimas y milésimas, para 6.2. Podemos hacer esto porque 2 décimas es igual a 200.000. Antes de restar, bajemos el punto decimal a la diferencia. Y ahora restamos como lo hacemos normalmente. Observe cómo necesitamos realizar un intercambiar aquí, antes de restar. Así que vamos a los dos, hacemos un intercambio haciendo que los dos sean 1. Y luego tendríamos un 9 aquí y un 10 aquí. Entonces 10 minutos 8 son 2. 9 menos 6 es 3. Necesitamos realizar otro intercambio aquí. El 6 se convierte en un 5. Y tenemos 11 menos 8, que es 3, y 5 menos 2 son 3. Entonces, esta diferencia es positiva 3.3, 2. Ahora aún necesitamos determinar el signo de la suma original, que es igual a la diferencia original. El signo de la suma es el signo original de la décima, L con el mayor valor absoluto entonces, porque el punto 6 negativo tiene un valor absoluto mayor. Esta suma, que es igual a esta diferencia, es negativa. 3.3, 2. De nuevo, esto es lo mismo que la diferencia original. Y otra vez, hace que esto sea negativo, porque los 6 puntos negativos 2 superan a los 2 puntos positivos 8, 6, 8 y porque estamos restando un valor mayor de un menor valor también modelemos esto en la recta numérica. Entonces, para modelar 2.868, comenzamos en 0 y nos movemos a la derecha, 2.868 unidades, que deberían estar justo a la izquierda de positivo 3. Y luego, como estamos sumando 6 puntos negativos 2, restamos 6 puntos positivos 2. De aquí, se movería a la izquierda 6.2 unidades. Lo que nos lleva a 3 puntos negativos 3, 2. Que estaría justo a la derecha del negativo 3.5. Entonces positivo 2.868, más negativo 6.2, o positivo 2.868, menos 6.2 es igual a negativo 3.3, 2. Espero que hayas encontrado esto útil.